continuar entonces. Bueno, creo que no, ya habíamos terminado el tema 2, me parece, ¿no? ¿Sí? ¿Habíamos entrado a ver ya algo del tema 3 o todavía? Hola. Hola, hola. Bueno, creo que no habíamos visto todavía el tema 3, ¿no? No habíamos empezado el tema 3, me parece, ¿no? No, ingeniero. Acabamos el 2 nomás. Acabamos el 2, ¿no? Bien. Recién acabamos el 2, ingeniero. Bueno, excelente, entonces, gracias. Entonces vamos a empezar el tema 3, que tiene que ver con la contaminación atmosférica. Voy a compartir la pantalla. Bueno, esto se trata entonces de la contaminación del aire, o en realidad de contaminación de la atmósfera, ¿no? Porque en realidad la atmósfera es un concepto más amplio, el aire es parte de la atmósfera. Disculpe, ingeniero, Sí. va a disculpar la interrupción, pero usted nos dijo que nos iba a explicar el práctico número 1, cómo hacerlo. Allá. Bueno, a ver, vamos entonces práctico 1 un ratito. Va a disculpar la interrupción. Sí, sí. Bueno. Disculpe, después nos puede pasar la diapositiva al grupo, por favor. Ya, los paso entonces. Ahí le pasé el tema 2 entonces, y voy a pasar el tema 3 ya que estamos. La diapositiva. Ingeniero, disculpe, yo recién inscribí la materia, ¿y será que nos puede pasar del tema 1 también, por favor, para nivelarme? Por favor. Bueno, ya les paso ahorita. Ya, gracias. Bueno, ahí les envié entonces las unidades, ¿no? 1, 2 y 3.
Bien, entonces no sé en qué ejercicio tenían alguna duda. En el ejercicio. ¿Cuál? Desde el 3 de enero bueno, hasta el 5. Ya. Bien, a ver, el 3 dice, interprete y diagrame como un sistema al banco de pruebas rectangular, no es decir, una mesa, una mesada, ¿no?, de pruebas rectangular que tiene 6 patas, de un motor diésel, ¿no?, que pesa 200 kilogramos, que se encuentra ubicado en el baricentro de la mesada de prueba. Identifique las interacciones internas y externas con su medio, ¿no? Bueno, ahora vamos a abrir otro archivo para ir subiendo este práctico. Ya, a ver, no sé si alguien lo ha planteado, podemos ir haciéndolo muy junto. ¿Cómo podemos plantearlo? Bueno, ¿qué es un sistema, no? Ahí tenemos que empezar un poquito entendiendo qué es un sistema. ¿Ya? ¿Qué comprendemos por un sistema? A ver, ¿qué podemos entender como un sistema? ¿En qué materia ven sistemas? Es un conjunto ordenado de normas y procedimientos. Sí, puede ser, sí, un conjunto de normas, o podemos decir elementos, ¿no? Elementos, ¿no? Componentes, está bien, pueden ser normas, pueden ser procedimientos, ¿no? Pueden ser partes, ¿no? Físicas, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Qué más podemos agregarle a esa definición? Un plan estructurado y programado. Digamos, un sistema está bien, es programado. ¿Por qué es programado, no? Es decir, ¿por qué se llama programa y por qué estructura? Fíjense, van apareciendo los conceptos, ¿no? Estructurado o programa, ¿no? ¿Sí? Que son un poquito características de los sistemas, ¿no? Bien, un poquito como introducción, entonces los sistemas es un concepto, digamos, un enfoque de cómo podemos comprender la realidad, ¿no? En realidad los sistemas es una creación del hombre, ¿no? Así como las matemáticas, de repente, ¿no? No hay, digamos, un número uno en la naturaleza, ¿no? Un número dos. Pero bueno, son herramientas que nos permiten comprender, por supuesto, la realidad, ¿no? Sí. Y si las matemáticas no tuviésemos, por ejemplo, la física, ¿no? Y comprenderíamos cómo se mueve digamos, el sol o el sistema solar, ¿no? Como el átomo, ¿no? Pero bueno, entonces igual, ¿no? Los sistemas nos permiten comprender, ¿no? Comprender también alguna porción de la realidad o también de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, un sistema es digamos, un conjunto de elementos, ¿no? De partes, de componentes que lo integran, que lo componen, ¿no? Y que estos elementos están ya, y que también estos elementos están relacionados, ¿no? Interactúan entre ellos, ¿sí? Con la finalidad de buscar, digamos, un objetivo en común, ¿no? O de aportar un objetivo de todo el sistema, ¿sí? Ese es el concepto de sistema. Entonces, un sistema tiene dos partes. Tiene un hardware, ¿no? Que es la estructura, la parte física que no cambia, que son los elementos y su organización, como están esos elementos. Y tiene un software, ¿no? Que es justamente la información, que puede ser materia, energía o datos que se intercambian entre los elementos. En realidad, un sistema es una unidad de transformación de la información, ¿no? En definitiva, un sistema lo que hace es transformar la información que le llega, llámese energía, materias o datos, transformarlos en nueva información, nuevos datos, ¿no? O otro tipo de material o otro tipo de energía, ¿no? ¿Ya? Entonces, para eso el sistema tiene componentes internos, ¿no? Que se relacionan, se comunican, digamos, entre ellos
para lograr este propósito, ¿no? De transformar entonces las entradas, esa información de entrada que puede ser, decíamos, materia, energía o datos, que al final también vamos a ver que la materia y la energía también es información, ¿no? ¿Ya? Y que podemos transformarlas en nuevamente información de salida, ¿no? Entonces, es un sistema, fíjense, un poquito de repente acordándonos de biología, el sistema, por ejemplo, respiratorio, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del sistema respiratorio? Bueno, en la nariz, ¿no? De repente el conducto respiratorio, parte del esófago, los pulmones, ¿no? Vamos viendo que van, digamos, teniendo distintos elementos. Este sistema justamente se llama en la biología el sistema respiratorio, o el sistema digestivo, o el sistema circulatorio, ¿no? Entonces esos son los elementos, ¿no? Que están organizados. Primero está la nariz, después, bueno, esta nariz está conectada al tubo, digamos, respiratorio, ¿no? Que es parte del esófago, y esto después conectado a los bronquios, después a los pulmones, digamos, ¿no? Hay una organización, ¿no? Hay un orden, y además cada elemento tiene una función específica, ¿no? En ese orden, ¿sí? Eso forma la estructura, ¿no? La nariz, bueno, permite la entrada, el conducto permite que el aire se comunique, ¿no? Desde la nariz ya a los bronquios, y los bronquios ya distribuye, digamos, ¿no? En todo el pulmón, en toda la parte del pulmón ya distribuye el oxígeno, el aire, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una estructura cuando hablamos solamente de los elementos y cómo están organizados. Ahora, cuando vemos cómo interactúan, justamente como mencionábamos, ¿no? El aire, por ejemplo, sería la información después transformada, por supuesto, en dióxido de carbono, ¿no? En este sistema, ¿sí? De respiración, ¿no? Entonces ya eso se llama el software. El hardware, digamos, es la parte de la estructura física, ¿no? Que es lo que no cambia. Siempre tenemos la misma nariz, ¿no? El mismo esófago, depende de los mismos bronquios, ¿no? Pero lo que va cambiando es el aire que vamos, ¿no? El aire que respiramos, por supuesto, no es el mismo, ¿no? Que respiramos en cada bocanada, en cada inhalación, ¿no? Porque ya seguramente irá, digamos, modificándose sustancialmente o ligeramente, tal vez no tan notoriamente, tal vez ciertas concentraciones, ¿no? De algunos gases que están en el aire. Pero ya cuando este aire ingresa inclusive, ¿no? Ingresa a nuestra nariz, se va transformando, ¿no? Este aire ya seguramente nuestro sistema respiratorio lo va filtrando. Ese cuando ingresa nomás a la nariz, en la nariz ya tenemos, ¿no? La vellosidad, digamos, en las fosas nasales, que eso filtra ya por lo menos partiendo las partículas, ¿no? Los polvos, las partículas sólidas, cuando ingresa entonces ya más aire puro, ¿no? Inclusive si está muy caliente, de alguna manera como que se refrigera un poquito, ¿no? Y de ahí ya pasa, bueno, y por último ya lo único que se obtiene es el oxígeno, ¿no? Y este oxígeno inclusive después se transforma en dióxido de carbono. Entonces fíjense cómo esta información, ¿no? De la concentración de aire, bueno, o dióxido de carbono se va modificando a lo largo de todo el sistema, ¿no? Todo físico, por supuesto, porque corresponde a un organismo vivo, ¿no? Algo tangible. Pero hay sistemas que son también, de repente, igual son reales, ¿no? Pero no son a veces tan tangibles, ¿no? Sí. Es decir, un sistema, bueno, son tangibles porque de repente los modelizamos, ¿no? Hacemos un modelo y lo colocamos de repente en papel o en una computadora, ¿no? En un software lo hacemos andar, pero en realidad, como decíamos, los números, por ejemplo, ¿no? Está bien, los números no es un sistema, ¿no? Que realmente existe en la realidad, pero nosotros lo hacemos realmente mediante un sistema, ¿no? Por ejemplo, los sistemas booleanos, ¿no? Los sistemas booleanos del álgebra de Boole, que trabajan con sistemas binarios o hexadecimales. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Y estos sistemas dan pie ya que tenemos las computadoras, por ejemplo, ¿no? Sin el álgebra de Boole, las computadoras no serían posibles, ¿no? Entonces, ese es el concepto de sistema, ¿no? Que una parte de la realidad que querramos comprender, que querramos, ¿no? Conocer, o también una parte de nuestro conocimiento que querramos comprenderla, podemos entonces
vamos a poner, para reconocer un sistema, primero tenemos que ver cuáles son los elementos, ¿no?, que lo constituyen, ¿no? Segundo, cómo están organizados estos elementos. Tercero, cómo interactúan estos elementos. Que no es otra cosa que, ¿no?, intercambio de información entre los elementos. Y esta información puede ser entonces materia, energía o datos, ¿no? Y el cuarto punto, entonces, el objetivo global del sistema, ¿no? Porque claro, en la interacción, en la organización vemos que cada elemento entonces tiene una función específica. Por ejemplo, en el sistema respiratorio hacemos la nariz, ¿no?, como elemento del sistema respiratorio, permite entonces la entrada, ¿no?, de aire, de oxígeno, después el conducto respiratorio, ¿no?, la conducción justamente, ¿no?, ya de transportar ese aire hasta los bronquios, y bueno, de ahí los bronquios distribuir, ¿no?, los pulmones ya llevar el aire, digamos, ¿no?, a través de la sangre, ¿sí?, distribuir el oxígeno ya a las células, ¿no?, porque sin el aire las células se mueren, ¿no?, sin el oxígeno, ¿no? Entonces, vemos que si bien cada elemento tiene una función y una posición específica, pero todos contribuyen, ¿no?, a ese objetivo global. Que no es otra cosa, justamente, que mantener entonces con vida, ¿no?, a las células y a todos los órganos del cuerpo, ¿no?, llevándole entonces oxígeno, ¿no? Bueno, ese enfoque entonces tenemos que aplicarlo a un banco de pruebas rectangular, ¿no? Supongamos que estamos en una industria, ¿ya?, de repente de fabricación de motores o de vehículos. Entonces, una vez que ya salen estos motores, hay que hacer un control de calidad, ¿no? De repente tomar muestras de los motores y colocarlos en un banco de pruebas, es decir, ¿no?, puede ser una mesa, una mesada, que va a tener 6 patas, ¿no?, y ahí se coloca el motor, bueno, que funcione para ver justamente cuál es su rendimiento, cómo ha sido fabricado y más que todo, ¿no?, cómo responde entonces ante ya cuando está funcionando, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es cuáles son los elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora hay que definir qué elementos constituyen, por ejemplo, son parte de este sistema, ¿no? Bien, ¿qué elementos podemos ver acá? Bueno, en este sistema, ¿no?, del banco de pruebas, digamos, comprendiendo el banco de pruebas como un sistema, tenemos entonces como elemento, vamos a tener la mesada, ¿no?, el mesón o la mesa, ¿sí?, que es horizontal, y esa mesa va a estar apoyada en estos otros 6 elementos que son las patas, ¿no? De la pata 1, ¿no?, la pata 2, la pata 3, y así, bueno, sucesivamente, ¿no?, hasta la pata 6, ¿no? Esos son los elementos. Bueno, ¿cómo están organizados estos elementos? Bueno, habría que ver, justamente, hacer un diagrama de una mesa rectangular, ¿no?, porque no dice que es un banco de pruebas rectangular, ya de 6 patas, ¿no? Entonces, de repente aquí habría que dibujar una simple mesa rectangular. Ahora vamos a ver si en internet podemos conseguir alguna imagen. Si no, la podemos dibujar también, ¿no?, en perspectiva.
un banco de prueba es una especie de mesa, ¿no? Que tiene, digamos, metálica, ¿sí? Para que pueda aguantaremos el peso, o resistir ese peso. Y que en este caso nos dice que es de 6 patas, ¿no? Bueno, aquí entonces voy a... Esta es la imagen que he podido conseguir. A ver si podemos pegarla. No. Bueno, ahí está entonces una mesa de 6 patas, ¿no? Entonces, ¿cómo están haciendo los elementos? Bueno, la mesada, por supuesto, ¿no? O la mesa está horizontal, ¿no? Apoyada en las 6 patas, esa serie de modernización, ¿no? Porque distinto sería que esta mesa, que la mesa propiamente, digamos, la plataforma que forma la mesa, esté, digamos, por debajo y las patas por arriba, ¿no? Sería otro sistema, evidentemente, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá lo que podemos ver es justamente esa organización, ¿no? Que entonces la mesa, ¿no? Está, digamos, apoyada en las 6 patas, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a ver después ya con la interacción, ¿no? La interacción de los elementos es que ya aquí vamos a utilizar un diagrama de bloques, ¿no? Es decir, aquí vamos a hacer un diagrama de bloque, de manera de... un diagrama de bloque es una especie de, ¿no? Evidentemente un diagrama que utiliza solamente bloques, rectángulos, ¿no? No usa otro símbolo más que puro bloque, entonces es una manera sencilla también de representar, ¿no? a los sistemas. Ya inicialmente podemos hacerlo sobre el mismo sistema real, en este caso es la silla, o perdón, la mesada. Acá, por ejemplo, decíamos que entonces se deposita, ¿no? Va a haber un motor, ¿sí? Vamos a tener entonces un motor diésel de 200 kilos. Ya, ahora vamos a ver si podemos conseguir la perspectiva.
se puede poner ahí un motor. No, va a ser, tendré que trabajar un poquito esta imagen en algún graficador. ¿No? Voy a ponerlo ahí, digamos, al medio, ¿no? Ya. Pero bueno, se entiende que este motor va a estar entonces acá ubicado en el baricentro, ¿no? ¿Ya? Es decir, este motor va a estar entonces, y bueno, el baricentro más o menos va a ser aquí, ¿no? En la parte simétrica, ¿no? En este eje de simetría. Es una figura simétrica, entonces va a estar en el eje de simetría, ¿no? El baricentro donde va a estar, ahorita lo vamos a definir. Pues el baricentro de un rectángulo queda en el punto medio del rectángulo, ¿no? Entonces, por eso de repente trazamos, ¿no? Una línea media, digamos, ¿no? Del eje mayor y del lado menor. Bueno, como esto está en perspectiva, por supuesto, ¿no? Pero esto queda en el medio, ¿no? A la misma distancia de ambos lados. Entonces, aquí es donde colocamos este peso, ¿no? Ya aquí es donde colocamos, va a estar ubicado, en el baricentro va a estar, digamos, ubicada la fuerza, ¿no? Que son, en este caso, los 200 kilos. Ya, entonces, esta es una fuerza que viene del exterior, ¿no? No es parte del sistema. Esta es una solución externa porque el motor, por supuesto, no es parte de la mesa. Porque queremos entender la mesa como un sistema. Bueno, ahí está entonces, 200 kilos, ¿no? Entonces, ya estamos viendo las interacciones, ¿no? Si bien esto no es un diagrama de bloques, esto es un poco la representación, digamos, del modelo de la mesa. Esto tampoco es la mesa en la realidad. La realidad es cuando vemos la mesa ahí, ¿no? En 3 dimensiones y la observamos, por supuesto, y colocada, digamos, sobre el piso, ¿no? Pero una imagen, una foto, un video, inclusive una proyección holográfica, no es la mesa, ¿no? Sino que es un modelo de esa mesa. Si bien, por supuesto, un poco más a detalle, de repente un gráfico, ¿no? Una imagen de video, por supuesto, nos da más información tal vez, ¿no? Que de repente un plano, ¿no? Pero bueno, en realidad son modelos, ¿no? Que nos permiten también interpretar los sistemas. Entonces, estos 200 kilos, ya, como decíamos que digamos, la mesa es simétrica, es rectangular. Entonces, estos 200 kilos se van a distribuir por igual, ¿no? En estas 6 patas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, ¿no? La fuerza. En esas 6 patas, ¿no? Entonces, cada fuerza que va a comunicar, ¿no? Que va a intercambiar la mesada, ¿no? La mesada horizontal a las patas verticales, ¿qué valor tiene? 200 entre 6, ¿no? ¿Cuánto sale eso? A ver si alguien lo puede calcular. ¿200 entre 6 da 30 y algo? 3. ¿Cómo dice, ingeniero? ¿Cuánto es 200 entre 6? Estamos distribuyendo, 33.33. 23.33, ¿no? Sí, Kilogramos, exacto. ¿sí? Kilogramos. Ya no voy a colocar este valor para todas estas fuerzas, son iguales, ¿no? Porque decíamos que la mesa simétrica, entonces por lo tanto también el hecho de compartir la fuerza, ¿no? Se distribuye uniformemente en las 6 patas, ¿no? ¿Ya? Cada pata tiene entonces, está ejerciendo, ¿no? Es decir, la mesa sobre cada punto de apoyo en las patas está ejerciendo
digamos, 33,33 kilos, ¿no? Está bien, de repente habría que hacerlo no tan horizontal, perdón, no tan vertical las flechas, ¿no? Un poco por la perspectiva, pero bueno, tendría que haber seguido un poquito vamos a tratar de seguir la perspectiva, porque eso para dibujar la reacción está la acción, digamos, ¿no? Que tiene la mesa sobre las patas. Voy a dibujarla un poquito siguiendo la línea de la pata, ¿no? En la figura, en la imagen. O sea, manteniendo la perspectiva, si se quiere. Lo que está acá es más o menos así, ¿no? Media oblicua, ¿no? Siguiendo el eje, digamos, en la pata. Está acá así, más o menos. Está acá también un poquito medio oblicua. Está acá también como hacia la derecha, un poco oblicua. Y está también un poquito inclinada hacia la derecha, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, la mesada, esta superficie, ¿no? Entonces, con el peso del motor, que es de 200 kilos, se distribuye uniformemente porque es simétrica en esos 6 puntos, ¿no? Bien, ahora, para que esto se mantenga estable, ¿no? ¿Qué pasa si yo a un punto, aquí aplicando un poquito, digamos, una de las leyes de Newton, ¿no? ¿Qué pasa si yo una partícula, un punto, bueno, una partícula, una masa, ¿no? Le aplico una fuerza. A ver, vamos a... Recuérdense las leyes de Newton. ¿Cuál era la ley de Newton? La primera, ¿cuál era? Bueno, aunque sea no sea el orden, pero puede ser las 3 leyes, digamos, si bien no nos quedamos bien el orden, pero ¿qué decían las Toda leyes? acción hay una reacción. Toda Toda acción acción tiene una reacción. una reacción, ¿no? Sí. Entonces, bueno, acá justamente, fíjense, ¿no? En este punto, analicemos esta pata, digamos, un poquito, ¿no? Analicemos esta parte. Como se dice, ¿no? Si en este punto le estamos, ¿no? Ejerciendo una acción a la pata, ¿sí? Pues con esta fuerza de acá, más o menos como que estamos comprimiendo la pata, ¿no? Hacia el piso, ¿sí? Entonces, por esa ley de Newton, también la pata va a reaccionar, ¿no? Va a reaccionar con una fuerza, bueno, tendría que reaccionar, ¿no? Para mantener en equilibrio la mesa. Si no, la mesa, ¿no? Se desguañanga, en ese momento pierde su estabilidad, ¿no? Se inestabiliza y se va a desguañangar, ¿no? Y se va digamos, a tambalear y se va a caer, digamos, ¿no? Entonces, porque claro, justamente aquí cuando yo ponía esto de acá, ¿no? Si yo le aplico una fuerza, ya, a una masa, esta fuerza va a hacer que se modifique, ¿no? Su estado de reposo, ¿no? ¿Ya? Esto va a hacer que, digamos, ¿no? Se haya expresión delta de X, ¿no? ¿Sí? Es decir, cuando yo aplico una fuerza también, ¿no? A un cuerpo, ¿no? No solo que la fuerza igual a la masa por aceleración, entonces se produce un movimiento, ¿no? Si es que está en reposo, o igual, ¿no? Modifica su estado, digamos, dinámico. Si es que está de movimiento, también o cambia de repente su dirección o también su velocidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, volviendo acá a la izquierda, ¿no? Donde hemos colocado acá en la mesa, en esta pata que la tenemos casi de frente, bueno, ahí podemos ver que justamente lo que no queremos es que haya un desplazamiento, ¿no? Pues tal como está así, ¿no? La mesa está empujando, si se quiere, entrar el término, a la pata hacia abajo, ¿no? La está comprimiendo, ¿sí? Y si esto lo dejamos así como está, aquí va a haber un desplazamiento, ¿no? Este punto de acá, ¿sí? Digamos, un punto, por supuesto, microscópico. Si yo no lo dejo así, por supuesto que se va a desplazar un delta de Y, ¿no? Es decir, va a haber, digamos, va a haber, digamos, un desplazamiento, ¿no? Un delta de Y, ¿no?
o sea, ese punto se va a mover, ¿sí? Hacia abajo. Y si se mueve hacia abajo, bueno, como decimos, la mesa va a quedar chueca, va a quedar así inestable y seguramente se puede desguañangar, ¿no? Se va a desarmar, ¿sí? Y eso es lo que no queremos, por supuesto, porque una mesa se hace para soportar un peso, ¿no? Una mesa se hace para trabajar sobre ella, igual un escritorio, lo que sea, ¿no? Tiene que ser firme, tiene que ser evidentemente estable, ¿no? Entonces, para que eso no suceda, ya la pata tiene que reaccionar con una fuerza igual y opuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a buscar otro color para que se vea más nítidamente. Entonces la pata reacciona, ¿no? Con una fuerza igual y opuesta en ese punto, ¿sí? De tal manera entonces que este delta de Y, ese desplazamiento, va a ser cero, ¿no? ¿Sí? Va a ser cero. Igual a cero, ¿no? Bien, y así entonces en todas las patas se presenta ese mismo efecto, pues esa misma reacción, ¿no? De acción y reacción para que entonces esos puntos de apoyo, ¿no? Esos puntos donde están las patas ya en contacto con la mesa, se permanezcan en el mismo punto, entonces tienen que cada pata reaccionar, ¿no? Con una fuerza igual, ¿no? En módulo, ¿no? Y opuesta también en dirección, ¿no? Ya, entonces cada pata tiene esa reacción. De tal manera entonces que va a mantener, ¿no? Al mesón, digamos, la mesada. Aquí nos faltó colocar una fuerza. Ya, entonces, ahí tenemos ya, ¿no? Otra fuerza que comunica ya la pata a la mesa, ¿no? Está comunicando también esa fuerza de reacción, también igual y opuesta, de tal manera que entonces no se desplaza, ¿no? Ahora, fíjense que esta fuerza hacia arriba, ¿no? Va a hacer que las patas se eleven hacia arriba. O sea, si nosotros consideramos a las patas, ¿no? Vamos a poner aquí el punto de apoyo, ¿no? Vamos a indicar que este es el piso, ¿no? Las patas están apoyadas ahí en ese piso. Entonces, esta pata, volviendo a esta pata que tenemos aquí de frente, esta fuerza que está haciendo va a tratar de elevar la pata hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Y para que no se eleve hacia arriba esa pata, la pata también tiene que actuar con una fuerza hacia abajo, ¿no? Para mantener ese equilibrio. Entonces, va a aparecer una fuerza igual y opuesta acá. Voy a poner el mismo color rojo, a ver. Esto es física nada más, ¿no? Esto lo han visto ustedes en física. Sí, física o en otras materias, digamos, ¿no? Que, bueno, es la aplicación de física, de composición de fuerza. Entonces, la pata, acá ya en contacto con el piso, para que esta pata no se eleve por esta fuerza que vimos acá, ¿no? Ya va entonces acá, ¿no? Justamente entonces a tener esta fuerza hacia abajo, ¿no? De tal manera entonces que hace también que la pata quede colocada en el piso, ¿no? Quede fijada en el piso, ¿sí? Y así entonces cada pata va a reaccionar de esa manera, va a tener esa fuerza que la va a dejar, ¿no? Igual y opuesta, que la va a dejar ahí colocada en el piso, ¿no? Y bueno, y al final también vemos que en el piso se ejerce esa fuerza, ¿no? Las patas están presionando el piso, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que pasar para que el piso no se hunda, ¿no? No sé si ustedes han tenido la experiencia de que cuando se sientan en una silla esta de plástico, más allá que se espataren en la silla, ¿no? Que se abran, pero las patas, pero
por ejemplo, que no es lo mismo, ¿no?, poner una silla de plástico de repente en la arena que ponerla en un piso de hormigón armado, ¿no? ¿Qué pasa en la arena con las patas o con el piso? Alguien ha ido al río de repente, ¿no? Y ahí... Se hunde las patas. Se hunde, ¿no? Claro, se hunde, ¿sí? Efectivamente, entonces se hunde, ¿no? ¿Por qué? Porque el piso no tiene esa resistencia, esa fuerza igual y opuesta, ¿no? En cambio, si esa misma silla, ¿no?, la sentamos, la ponemos en un piso ya sea de ladrillo o de losa, ¿no?, de hormigón armado, no se va a hundir, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente el piso, como en este caso, ¿no?, para que esto se permanezca estable, permanezca, digamos, sin modificaciones, ¿no?, en sus dimensiones o en su estabilidad, entonces el piso va a reaccionar también. Ya voy a poner en azul para que se entienda también que esto ya es una acción del medio, una respuesta del medio, ¿no?, del piso ya, ¿no?, va a reaccionar con una fuerza igual y opuesta, ¿no? Es decir, para que evite, ¿no?, de que se hunda el piso, o sea, el piso va a tener que reaccionar así. Voy a modificar esa flecha. Entonces, en cada punto de apoyo del piso, el piso tiene entonces que actuar con una fuerza igual y opuesta, ¿no? Y bueno, me falta un poquito de inclinación. ¿Ya? Entonces, esto, en realidad ya hemos colocado la interacción acá, ¿no?, de los elementos, que en realidad está intercambiando información, energía, ¿no? Pues después fuerza por distancia sabemos que es trabajo de energía, ¿no? Entonces, aquí, bueno, lo único es, si bien es información, ¿no?, porque ya, entonces de esta manera es como debemos entonces nosotros comprender. Ahora, lo mejor es que esto lo representemos con un diagrama de bloques, ¿no? Sí, es decir, como representamos esto con un diagrama de bloques de la siguiente manera. Y en bloque vamos a representar los elementos, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería, digamos, la mesada, ¿no? A ver si me permite poner el texto vertical, a ver. Ya, la mesada. O el mesón, el nombre que quieran darle, ¿no? No me permite bajarlo más, pero... Ya la mesada, y esta mesada entonces se va a comunicar con estas 6 patas, ¿no? Ya, entonces cada elemento es un bloque, una pata, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces le podemos dar nombre también a los elementos, pata 1, pata 2. Pata 1, de frente, ¿no? Bueno, esto por supuesto hay que hacerlo más prolijo, ¿no?, a mano. Así que ya el zoom un poquito no tiene muchas herramientas de repente, ¿no? Para... Pata 2 y así sucesivamente entonces hasta la pata 6, ¿no? Bueno, otro más. Ya entonces, este es nuestro sistema, ¿no? En realidad este sería nuestro sistema. Nosotros, si estos son los elementos del sistema, podemos decir hasta ahí llega el sistema. Podemos poner entonces un límite, ¿no? ¿Sí? Podemos representar de repente, ¿no?,
un contorno, le digamos vamos a decir entonces, este es nuestro sistema, ¿no? ¿Ya? Todo lo que está dentro de ese límite, de ese borde, es el sistema. Entonces, este sistema, ¿qué hace? Recibe esta solicitación externa del motor, ¿no? Ese peso del motor de 200 kilos. ¿Ya? ¿Y qué hace la mesada, ¿no? La mesada entonces distribuye ese peso, comunica ese peso a los otros elementos, ¿no? A ver, lo hace entonces, por supuesto, ¿no? A las 6 patas. Que son estas fuerzas acá, ¿no? Estas fuerzas que estamos representando acá, serían estas, ¿no? Estas azules, digamos. Ya que la mesa, entonces, si bien es parte del sistema, ¿no? Entonces distribuye, ¿no? ¿Con qué valor cada una? Bueno, 33,33 kilos, dijimos, ¿no? Entonces aquí, 33,33 kilogramos, fuerza. ¿Ya? Y así, entonces, para cada pata, ¿no? Va a tener esa misma fuerza, vamos a colocar. Ya se distribuye haciéndose en cada pata, 33,33 kilos, como lo hemos visto acá. Y bueno, cada pata entonces también va a comunicar una fuerza igual y opuesta, ¿no? Que decimos para que no se hunda la pata, para que la mesa se mantenga horizontal, se mantenga en su posición y no se desplace ni un milímetro, porque si se desplaza, decíamos, se inestabiliza y ahí la mesa después, ¿no? Puede colapsar o puede desmayangarse, como se comenta, ¿no? Entonces aquí también, ¿no? Hay fuerzas iguales y opuestas. Que las patas entonces también ejercen sobre el mesón o la mesada o la mesa, ¿no? Pero con signo negativo, por supuesto, ¿no? Ya, pues va en sentido contrario. Y así para todas las patas, ¿no? Bien, entonces a su vez estas patas, ¿no? Van a actuar, entonces van a también a generar un estímulo, una acción, ¿no? A el suelo. El suelo no es parte de la mesa, es un elemento externo también del ambiente, ¿no? Del medio, ¿no? Donde está la mesa, del medio ambiente, del medio, del entorno de la mesa. Este es el suelo, vamos a poner ahí el color. Entonces, decíamos que cada pata también, ¿no? Ya asentada en el piso, en el suelo, ejerce también una acción, ¿no? Sobre este suelo, ¿no? Entonces, cada pata va, vamos a poner otro color a la flecha, azul, bueno, rojo, ¿no? Hemos puesto rojo, está bien. Vamos a meter el color entonces rojo.
Entonces cada pata, ¿no?, está, digamos, comunicando esa fuerza al suelo. Si bien el suelo es un elemento externo, ¿no?, un elemento del medio ambiente de la mesa, ¿no? No es parte del sistema, ¿no?, de la mesa. También ahí, ¿no?, le comunica ese valor de 33,33 kilogramos, ¿no? Y así entonces cada pata, cuando se apoya en el piso, entonces está comunicando, está intercambiando esa información, ¿no?, con el piso. Y decimos entonces también el piso, ¿no?, tiene que reaccionar con una fuerza por lo menos igual y opuesta para que el piso no se hunda, ¿no? Entonces también ahí podemos dibujar con azul entonces esa fuerza en sentido contrario, igual y opuesta. Que también tiene ese mismo valor, ¿no?, ese mismo módulo de 33,33. Todas las partes entonces también entonces reaccionan o ejercen esa acción también, ¿no?, porque una reacción también es una acción, ¿no?, sobre otro elemento. Entonces cada pata, perdón, el suelo va a ejercer esa acción también sobre cada pata de 33,33 kilogramos. Entonces, de esa manera es como logramos entonces interpretar un sistema, ¿no? Pues si solamente nos quedamos con la mesa y las patas, era solamente una estructura, ¿no? Solamente era, digamos, algo físico. Pero ya cuando entramos a analizar cómo intercambia información los elementos y con su medio también, con el medio también, entonces ahí acabamos dándole ese enfoque sistémico, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿y cuál es el objetivo global? Por supuesto, de este sistema, ¿no? Si bien bueno, se me está, sí, es que se me va yendo. A ver, ¿cómo era esto? Ahí se encuadra ahí, ¿no? Ya. A ver, voy a ver si puedo guardar esta en PDF. Ya, un momentito. Antes de pasar entonces, bueno, ya vimos la interacción, ¿no? Falta el punto 4, ¿no? Esto voy a... Dijimos, ¿no? Allá. Bueno, entonces, se me va un poquito a desarticular aquí. Ahí vamos a... Bueno, el objetivo global, ya que está acá, aprovechemos que está aquí,
¿Cuál sería el objetivo global de este sistema, no? Bueno, va a ser, si bien veíamos que en cada elemento tiene un objetivo, la mesada, por supuesto, es permitirnos que se asiente el motor, ¿no? Y las patas ya comunicar ese peso al piso, ¿no? ¿Sí? Pero en su conjunto, todo esto contribuye a qué? Contribuye, ¿no? A bueno, que tengamos digamos, una superficie de trabajo ¿no? Que sea segura. Vamos para abajo mejor, la superficie de trabajo. Ya se me... Una superficie de trabajo, entonces segura, ¿no? Estable, ¿ya? Y por qué no también ergonómica, ¿no? Ya entonces, de esa manera es como debemos nosotros entonces darle esta interpretación sistémica, ¿no? A la realidad, ¿no? Una persona de la realidad, para comprenderla como un sistema, ¿no? ¿Sí? Bien, eso entonces en cuanto a este ejercicio 3 era, ¿no? Creo que me quedé sin... No, tengo acá. Entonces, el sistema va a ser la superficie de trabajo, ¿no? Que se asegura estable y ergonómica. Bien, eso entonces en cuanto al ejercicio 3, ¿no? Veamos ahora entonces el resto. No sé si queda una pregunta acá de este ejercicio 3. No, ingeniero, se entiende. Ok. Sí, está claro, ingeniero. Muy bien. Entonces veamos el 4. Bueno, en el 4 dice, explique, ¿no? Cómo se puede trabajar en la ecuación de sostenibilidad para mantener el equilibrio entre la producción de productos de madera y el ambiente. ¿No? Ya entonces acá nos dice que apliquemos la ecuación de sostenibilidad. Bueno, voy a colocar la ecuación de sostenibilidad tal vez de manera, ¿sí? Como una ecuación. Y entonces, ¿cuál es la ecuación de sostenibilidad? ¿No? Que la velocidad de generación de los recursos por el ambiente ya vamos a usar el gráfico acá situación para
Entonces, la velocidad, ¿no?, de generación de los recursos, esa velocidad de generación por el ambiente, y a esa velocidad, ¿no?, si la comparamos con la velocidad de consumo, de los recursos expuestos por el hombre, y entonces esta velocidad de generación con respecto a la velocidad de consumo, ¿no?, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser menor, ¿no? O sea, perdón, la velocidad de generación tiene que ser mayor que la velocidad de consumo, ya para que mantengamos, digamos, el equilibrio, ¿no? O sea, esa velocidad tiene que ser mayor que la velocidad de consumo, ¿no? Hermano, piensen a ver en un río, ¿ya? Es una especie como de un balance de energía y materia, ¿no?, pero dinámico, ¿no?, con flujos. Fíjense, por ejemplo, un río, digamos, ¿no?, que llega al río. ¿Qué pasa si ustedes canalizan el río, ¿no? Supongamos, digamos, que el río llegue con un caudal de, digamos, no sé, 100 metros cúbicos por segundo, ¿no? ¿Ya? ¿No? Y ustedes abren canales para riego, para cualquier cosa. Abren, por ejemplo, de repente 5 canales, ¿no? Porque cada canal va a ser una toma de repente de 30, ¿no?, de 30 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar ese río aguas abajo? ¿No? Si ustedes están recibiendo, digamos, por el río reciben 100 metros cúbicos por segundo y abren 5 canales, ¿no?, para tomar el agua del río para cualquier aplicación, sea para riego, para cualquier uso, ¿no?, que quieran darle industrial, o pongo ese caso hipotético, ¿no? Y en cada canal van a hacer circular, ¿no?, 30 metros cúbicos por segundo. O sea, al final lo que sale es mayor que lo que entra, ¿no? Más o menos también lo mismo aquí con el medio ambiente, ¿no?, con los recursos. Es decir, no podemos consumir un recurso a mayor velocidad que lo que el medio ambiente lo produce, ¿no? En este caso, por ejemplo, del río, claro, nosotros estamos recibiendo, ¿no?, el agua del río a 100 metros por segundo, de 100 metros cúbicos, y al abrir estos 5 canales, ¿no?, que tienen esa demanda de 30, al final vamos a estar tomando 150, es decir, mucho más todavía lo que el río, y por supuesto que ese río se nos va a secar, ¿no? Agua abajo ya no va a haber río porque toda esa agua ha sido guiada, digamos, ¿no?, hacia estos usos, ¿no? Entonces hay un ejemplo, ¿no?, de cómo tenemos que tener en cuenta que el medio ambiente no tiene una capacidad, digamos, una velocidad también de generación de los recursos, ¿no? Y que nosotros no podemos consumir estos recursos a esa mayor velocidad, digamos, de generación, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo podemos mantener este equilibrio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, en el tema, por ejemplo, de los productos de madera, hacer que la velocidad de generación de los recursos por la misma, es decir,
¿Cuáles son esos recursos? Por supuesto, la madera o los árboles, ¿no? ¿Cómo hacer que esa velocidad de generación, ¿no?, sea mayor que la velocidad de consumo de la madera? Disculpe, ingeniero, ¿eso se parece más o menos a la ley de conservación de energía? Sí, de ahí surge, ¿no? Exacto. Ese principio se utiliza, ¿no? Ley de la conservación de la materia, ¿no? Que la materia o la energía no se crean, ¿no?, ni se destruyen, sino que se transforman, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí también se parte de ahí, ¿no? Y para que sea sostenible, por supuesto, digamos, ese aprovechamiento de los recursos, esa velocidad, digamos, de generación, entonces tiene que ser mayor que la de consumo, ¿no? ¿Sí? Pero parte de ahí, ¿no? De ese principio físico de que la materia, la energía no se crean ni se destruyen, sino que se transforman. Entonces, en este caso, la madera, fíjense, en la madera, por ejemplo, un árbol para que sea maderable, ¿qué tiempo tiene que pasar? Un árbol de cajibo, por ejemplo, ¿qué tiempo será que tiene que crecer un árbol para recién ser, digamos, tener, ¿no?, las características adultas para poder, ¿no?, producir madera? Bueno, eso consiste también su proyecto ustedes, ¿no?, que tienen que presentar un plantín, ya además del proyecto que, ¿no?, vamos a ver de repente que sea para una industria. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no?, en la naturaleza, por lo menos, ¿no?, los árboles tienen que tener por unos 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si talamos los árboles, por ejemplo? Pues supongamos que un árbol en una superficie hay 100 árboles, ¿no? Y si lo talamos los 100, por supuesto, ¿no?, pues no vamos a dar el tiempo para que nuevamente tengamos nuevos árboles, ¿no?, porque no se reproducen, las semillas no germinan. Entonces, a eso se refiere. Entonces, ¿cómo logramos que el uso de la madera sea sostenible, ¿no? ¿Cómo logramos mantener, digamos, esta relación de equilibrio de tal manera que la velocidad de generación de los recursos por el ambiente, en este caso estamos hablando, ¿no?, de los árboles que producen la madera, se mantenga mayor que la velocidad de consumo, ¿no?, de la madera? Es decir, ¿cómo consumimos la madera? Bueno, bien bruto es madera, ¿no? De repente producir puertas, ventanas, estructuras de madera, villas, ¿no? Pero los múltiples usos que tiene la madera, ¿no?, en la vida actual. Pero ¿cómo logramos, ¿no?, que ese consumo, ese uso de la madera no exceda, esté por debajo de la velocidad a la cual el medio ambiente puede generar este recurso, ¿no? Aún así, ¿no?, pues no estamos hablando de la madera que se cultiva, ¿no?, que se siembra, que se planta y después se va a hacer, digamos, ¿no?, una zafa, como se dice, se va a cortar la madera. Aún así, ¿no?, igual, ¿no?, en el medio ambiente, si plantar un árbol, ya sea en un área boscosa natural, o ya sea en un suelo, en un cultivo, ¿no?, igual es más o menos al mismo tiempo, ¿no?, que demora, ¿sí?, años más, años menos, pero más o menos. También, ¿no?, en un cultivo no podemos tampoco, ¿no?, digamos, ¿no?, exceder esa velocidad de consumo, ¿no?, a la velocidad de generación, porque no vamos a quedar sin madera, es lógico, ¿no? O vamos a extinguir la madera, ¿no?, si lo hacemos de manera natural, ¿no?, en medio natural, o igual vamos a quedarnos sin madera también, por más que la cultivemos, ¿no?, nos quedamos al final sin madera, y eso evidentemente tampoco, ¿no?, nos quedamos sin recursos para seguir produciendo, ¿no?, objetos de madera que son útiles para la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos mantener esa velocidad por debajo, ¿no?, del consumo? El consumo no lo podemos, por supuesto, disminuir, ¿no? Porque el consumo vemos que más bien sigue siendo un poco creciente. Es decir, la demanda de consumo, eso no depende de nosotros, eso depende del mercado, depende, digamos, del público, ¿no? Pero ¿cómo entonces nos garantizamos seguir satisfaciendo, digamos, esa demanda, ¿no?, sin poner en riesgo, evidentemente, la generación, ese equilibrio, ¿no?, de generación de recursos por el ambiente? A ver, ¿qué idea se le viene, ¿no?, como estrategia para seguir produciendo artículos de madera, ¿no?, y no sobrepasar justamente esa capacidad que tiene el ambiente, ¿no?, de proveernos de manera natural, ¿no?
Bueno, para reducir la velocidad de consumo, ya, pero no el consumo, sino la velocidad de consumo de los recursos, ¿sí? Podemos tener estas estrategias. Bueno, primero el reciclaje, ¿no? El reciclaje de la madera nos va a permitir, entonces, la madera que la desechamos, digamos, ya los artículos de madera, tanto un mueble viejo, una silla, una pata ya rota, ¿no? O la misma leña, así. Reciclaje, ¿cómo se puede obtener el reciclaje? Reusando la madera directamente. Piensen los pallets, ¿no? Los pallets que están hechos de madera, así es una madera un poco más blanda, como el pino. De los pallets se puede hacer también muebles, ¿no? Sillones, mesas. O también reciclando, como por ejemplo en el caso de la madera, sería la industria del aglomerado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es reusar justamente ya la madera que la tenemos ya procesada, que está ya, ¿no? Entonces, toda esa madera, en vez de tirarla, desecharla, o todas las astillas, las sardinas, las virutas que tengamos, la vamos a aglomerar, ¿no? De repente presándola con algún material que sea aglutinante, y después la moldeamos, ¿no? Podemos darle cualquier forma, ¿no? Se puede en forma de tabla, pero igual no se le puede dar otra forma. Entonces, de esa manera, con el reciclaje, con el reuso, ¿no? Vamos a reducir esa velocidad de consumo, pero no el consumo, ¿no? Igual vamos a seguir proveyendo, digamos, ¿no? Estos materiales, estos productos al mercado, pero vamos a reducir la velocidad de consumo de la madera, ¿no? Entonces, esa es un poco la manera como podemos trabajar entonces en la ecuación de sostenibilidad, ¿no? Cómo podemos reducir entonces la velocidad de consumo de los recursos para que ésta siempre esté por debajo de la velocidad de generación de los recursos por contaminantes. En este caso, si yo reciclo, yo reuso, no necesito cortar más madera, ¿no? Ya sea de un cultivo, o lo que es peor todavía de un área natural, que por supuesto eso no está permitido, ¿no? Pero, o de un cultivo, por ejemplo, tampoco me voy a necesitar, ¿no? Igual eso tiene también, si yo cultivo la madera, por más que no la corte la madera de repente en un área natural, pero igual, ¿no? Si esta velocidad de consumo aumenta, voy a necesitar más superficie, voy a tener que de repente desmontar o tumbar más ecosistemas naturales para plantar estos árboles específicos, entonces eso también tiene un impacto ambiental. Entonces, acá lo que se usa es las R, ¿no? Las R que son acciones que empiezan con R, como reciclaje, reuso, ¿no? Revalorización, bueno, versus las D, que es, ¿no? Evitar, digamos, el desechar, el despilfarrar, ¿no? El destruir, ¿sí? Entonces, de esa manera es como debemos trabajar entonces en la ecuación de sostenibilidad. Bien. Y bueno, a ver, vamos a tratar de copiar y grabar esto. Bien, y el otro ejercicio que decía el quinto, ¿no? Interprete como un
A ver acá. Este ejercicio pareció entonces al ejercicio 3, ¿no? Que vimos. Interprete la estructura y el programa, ¿no? De los siguientes sistemas correspondientes a las figuras simétricas, ¿no? Entonces, igual, esto hay que considerarlo como un sistema de fuerzas, ¿no? Que se van distribuyendo. Entonces, no se olviden acá, lo que tenemos que hacer es, digamos, identificar cuáles son los elementos, ¿no? Uno tiene que identificar los elementos que constituyen. Dos, la organización de estos elementos, cómo están organizados. Tres, cómo interactúan, ¿no? La interacción de los elementos, con qué fuerza, entonces están intercambiando fuerza. Y cuatro, cuál es el objetivo entonces global del sistema, ¿no? Ya, entonces, de esa misma manera tienen que resolver el inciso A y el B, ¿no? Tomo un poquito como ejemplo el 3, ¿sí? Esa sería la metodología entonces de cómo proceder, ¿no? Para resolver estos ejercicios del 5A y el 5B. Bien, no sé si queda alguna pregunta, un poquito el tiempo se nos ha ido. Creo que con esto tenemos un poquito las pautas, ¿no? Ya para resolver estos dos ejercicios, el A y el B. Acá por supuesto que hay que descomponer, ¿no? Estas direcciones de 80 grados, ¿no? A 60 grados, 80 de las patas. Y trabajar solamente con las fuerzas verticales, ¿no? O con las fuerzas que coinciden, digamos, con los ejes, ¿no? de cada elemento. Muy bien. Bueno, ya vimos el proyecto con ustedes, todavía. Ya le pasé el proyecto, ¿no? Todavía, ingeniero, no lo vimos. Todavía, ingeniero, no la veo. Todavía, ingeniero. A ver, estamos aprovechando entonces de ver en qué consiste el proyecto para que ya vayan trabajando, ¿no? Si bien ya he visto que están formando los grupos, pero igual tienen que ir ya eligiendo el tema. Bueno, este formato del proyecto, ¿no? Por supuesto debe hacerse una redacción, ¿no? Y pueden anexar mapas, gráficos, tablas, fotografías, videos, flujogramas, todo en digital, ¿no? Manuales, procedimientos y otros. Seguir las normas APA de redacción, y esto incluimos en tamaño de letra Times New Roman 12, con espacio 1.5 interlineado, margen a todos los lados de 2,5 centímetros, menos el margen izquierdo que debe ser de 3 centímetros. En formato digital y en Word, ¿no? Esta es la estructura entonces sugerida.
Entonces, la idea es que esto ustedes lo realicen en alguna industria del medio, en alguna empresa, o si ustedes tienen un proyecto también que están ya diseñando o realizando, también ahí pueden aplicar cosas. Introducción, un poco explicarnos acá la importancia de repente del medio ambiente, ¿no? Con respecto a la actividad que ustedes están analizando. Los objetivos, no sería el objetivo general, ¿no? Diseñar una propuesta para que la gestión ambiental de esa empresa sea, digamos, la más adecuada, ¿no? De los objetivos específicos van ya saliendo de estos objetivos generales. Después describimos la industria de la institución, nombre, organización social, la ubicación, la misión, visión. Si bien de repente algunas empresas o industrias no tienen este tipo de información, ustedes tienen que proponerla, ¿no? De repente hay una industria que no tiene misión, visión, ustedes también elabórenla y también una propuesta que va a quedar para la empresa, ¿no? El entorno ambiental, también describir el entorno ambiental, cuáles son los factores bióticos y abióticos, el clima, como el entorno social alrededor, digamos, de ese barrio, de esa unidad vecinal, el entorno económico también, cómo es el organigrama de la institución o de la empresa, cuáles son las partes relacionadas, el público objetivo cliente, cuál es la política ambiental. Y hacemos, si no tiene, ustedes elabórenla también, la colocan ahí. ¿Qué producto o servicio la institución genera? Un mapa de procesos también de la industria de la institución, el layout, ¿no? Recursos que utiliza y fuente de los mismos. ¿Qué tipo de recursos, cantidad, origen de los recursos? De repente el agua, por ejemplo, ¿no? El agua, ¿qué cantidad? O ¿de dónde toma el agua? Si tiene un pozo semisurgente o tiene desaguapac directamente. Entonces, ahí en los recursos identificar los ecosistemas de origen y cómo, ¿no? Debería ser un aprovechamiento sostenible de estos recursos y los ecosistemas. Y bueno, describiendo los procesos, describimos los procesos de manera extensiva, digamos, de manera literal, y también, bueno, hacemos un flujograma para hacer una representación gráfica de este proceso. También cómo se usa la energía, ¿no? De dónde viene la energía, cómo se generan y se gestionan los residuos sólidos, cómo se generan y se gestionan los efluentes líquidos, cómo se generan y se gestionan también las emisiones gaseosas, vapores y partículas, y también en el proceso indicar posibles impactos ambientales y medidas preventivas. Después ya en la gestión ambiental te acaba un poco aplicar el RACIN, ¿no? Esto lo vamos a ver de repente en la unidad 5. Aquí, según la ley de medio ambiente, ¿no? La ley 1633, ver a qué categoría ambiental pertenece esta empresa y su código de clasificación de actividad económica de Bolivia, por sus iniciales KEB. Puede ser un instrumento de reducción de alcance general aplicable a la industria, ¿no? Puede ser otro instrumento de reducción de alcance particular también. Realizar el plan de manejo ambiental, ¿no? Para esta industria. Realizar también el manifiesto ambiental industrial y desarrollar el registro ambiental industrial. Luego, como producción más limpia, también identificar qué recursos renovables usa la industria, ¿no? Cómo hacer que se disminuya la generación de residuos, cómo mejorar la eficiencia energética y también proponer el uso de energías renovables, ¿no? En cuanto a la ecoeficiencia, también cómo podemos diseñar un producto ecoeficiente. Aquí de repente podemos tener en cuenta ya el ecodiseño, ¿no? La rueda de ecodiseño que vimos en la unidad 2. O también podemos introducir estas otras herramientas, ¿no? de ecoeficiencia, como ecoingeniería, ingeniería verde, ingeniería sostenible, química verde, biomimetismo o ecología industrial. También, como parte de este ecodiseño, bueno, ver cómo mejoramos el packaging, ¿no? El embalaje, la distribución, cómo también podemos mejorar la ecoeficiencia en el uso y fin del ciclo de vida del producto. Luego tenemos el punto 4, que es el elemento institucional del sistema de gestión ambiental. Bueno, hay que crear ahí cómo vamos a conformar el comité del sistema de gestión ambiental, cómo está formado el Departamento de Medio Ambiente y qué legislación y normas también van a regular toda esta actividad, ¿no? Luego vamos a hacer un diagnóstico, principalmente para la ISO 14001, ¿no? Que sería entonces el diagnóstico de la ISO, ¿no? 14001. ...2015, ¿no? Que son los sistemas de gestión ambiental. Nos acabamos de identificar y tabular de manera detallada
qué requisitos de esta norma ISO 14001 se están cumpliendo, ¿no? o la empresa las ha implementado, y cuáles no, y explicando los motivos, ¿no? por qué no se inventaron o por qué no están, ¿no? Luego identificamos y analizamos problemas que presentan los procesos y que se propongan también como oportunidades de mejora en los procesos. Después hay que analizar una posible emergencia ambiental, ¿no? Que puede haber, por ejemplo, de repente, ¿qué pasaría si hay un derrame, por ejemplo, ¿no? De repente de fluentes, de sustancias contaminantes, cómo actuamos inmediatamente, ¿no? O si hay un incendio, también cómo actuamos inmediatamente, o si hay una fuga de gas tóxico, ¿no? Al medio ambiente, cómo actuamos inmediatamente. Y de ahí, bueno, ya diseñamos el sistema de gestión ambiental, ¿no? Tenemos que seguir entonces los Ingeniero, puntos. disculpe que lo interrumpa. Sí. Le habla a la estudiante Pasa. ¿Puede retirarme, por favor? Porque tengo clase de método, ya nos mandaron el link y era a las 4. Ya, bueno. Vaya ¿Puedo nomás, tener entonces. asistencia o me retiro nomás? Sí, vaya nomás, ya le voy a poner la asistencia. Está bien, muchas gracias, ingeniero. Nosotros hemos terminado también enseguida, pues ya el tempito un poquito se nos ha ido, ¿no? De más. Ya, entonces, acá en este último punto, el punto 6, uno de los últimos puntos, entonces, implementar la norma, ¿no? La norma ISO, que esa la mueve en el capítulo 5, en el tema 5, ¿no? Ahí implementamos cada una de las cláusulas de los artículos de la norma ISO, 14001-2015. Hay que poner ahí todo lo que nos dice, ¿no? Lo que nos pide la norma. Y ya en el capítulo 7, en el punto 7 del proyecto, ¿cómo vamos a implementar esta norma, ¿no? ¿Qué plan de implementación vamos a tener? En el 8, ¿qué costo también va a representar implementar este sistema de gestión? Y bueno, en el capítulo 9, conclusiones, y en el 10, recomendación. Y como cualquier trabajo no tiene su biografía y anexo. Ya entonces, de esa manera es como vamos a trabajar, digamos, con el grupo, ¿no? Entonces, por esto hay que terminar de armar los grupos, yo creo que hasta mañana, grupos que sean máximo de, ¿no? 4 integrantes, pueden ser individual si quieren, pero máximo de 4 miembros por grupo, ¿no? Y bueno, y también está el plantín, ¿no? Ya, esto le voy a pasar también al grupo este formato, el proyecto de grupo. Pero también está el plantín, que eso lo vamos a explicar también ahorita. Ya, plantín, a ver. Entonces deben elegir ustedes un árbol, una plantula, ¿no? Un plantín pequeño, bebé si quieren emplear el término, ya, de tal manera que de aquí a 5, 10 o 15 años sea un árbol enorme, ¿no? De porte grande, como por ejemplo un cupesí, ¿no? Un gallito, de repente una lúcuma, un toboroche, ¿no? Un jorori, una mara, ¿no? Cualquier árbol que sea grande. Entonces tienen que, cada uno individualmente, elige su plantín, lo va a plantar, ¿no? Por supuesto tiene que cuidarlo para que se haga adulto. Entonces coloca el nombre científico, ¿no? De esa planta, el nombre común, por ejemplo, el toboroche, ¿no? Y tendrá su nombre científico. La taxonomía sería a qué reino pertenece, dentro de las plantas, qué división, clase, orden, familia, género, especie, qué características de campo también tiene, ¿no? este árbol. Por ejemplo, cómo es el árbol, la copa, el fuste, la corteza, las hojas, las flores, el fruto, la semilla, dónde se encuentra geográficamente, la ecología también, qué zonas de vida, qué altitud, qué precipitación también necesita de lluvia, de temperatura, qué tipo de suelo. También este toboroche, qué función tiene en el ecosistema, ¿no? Qué recursos y servicios ambientales produce y qué uso sostenible podemos hacer esos recursos y servicios ambientales. Este toboroche también qué vulnerabilidades y amenazas tiene, qué cuidado de conservación hay que hacer, ¿no? Ubicación y descripción también del ecosistema del lugar del plantar el plantín. Aquí hay que describir también dónde lo estamos plantando, describir un poquito el ecosistema, si es una plaza, por ejemplo, ¿no? Qué características tiene tanto los factores bióticos y abióticos,
o si es una avenida, ¿no? Si es una trasera, también interpretar todo eso como un sistema, ecosistema. Y bueno, una galería fotográfica, ¿no? Colocar fotos sobre antes del mismo lugar, donde se va a plantar, es decir, antes de plantar, cuando estamos plantando, estamos haciendo el hueco y estamos de ahí ya enterrando las raíces, ¿no? Y después del plantado, ya cuando queda plantadito, también no se olvide de ponerle siempre un protector, ¿no? Un protector para que nadie lo pise, lo corte. Pero igual también hay que tener en cuenta que este va a ser un árbol grande, entonces, por supuesto, no tiene que estar, digamos, debajo de los cables, ¿no? Y tener un espacio bastante abierto, ya, que puede ser como hacemos en una acera, también puede ser, ¿no? Y puede ser en una plaza, ¿no? O un camellón, digamos, una arenera del medio de una avenida, porque lamentablemente vemos, ¿no? Que nuestra ciudad realmente carece de árboles, ¿no? A pesar, ¿no? De que vemos que el ecosistema que rodea Santa Cruz, bueno, también Santa Cruz era así, ¿no? Boscoso, entonces tienen, ¿no? Las características apropiadas para que estos árboles crezcan. Pero lamentablemente vemos, ¿no? Que muchos barrios, muchas avenidas están pelados, ¿no? Es decir, no se observa ninguna planta. Aquí nomás el tercer anillo, por ejemplo, externo, ¿no? Todo el tercer anillo externo, prácticamente no hay árboles, ¿no? Sí, en esa avenida. Entonces, eso es lamentable porque, claro, los árboles prestan muchos servicios ambientales. Y más bien, a ver, voy a ver si compartimos un video cortito, y con esto ya vamos acabando, de la función que tienen los árboles en las ciudades, ¿no? Esto favorece también a los ecosistemas, favorece también que tal vez otros tipos de también biodiversidad también prosperen también en la ciudad. Nosotros mismos, ¿no? La misma calidad del aire, la humedad también, la temperatura se va a ver también, ¿no? Beneficiada. Y esto, por supuesto, mejora la calidad de vida también de la población, ¿no? Bien, a ver, vamos a... A ver si encontramos este video. Sí, a ver, lo vamos a reproducir, vamos a abrirlo. Como dato les digo que más o menos para que una ciudad sea, en el tema de arborización, sea más o menos sostenible, debe tener por lo menos, ¿no? Un árbol por cada 3 habitantes, ¿no? Es decir, un árbol grande, de estos altos, que por lo menos, ¿no? Midan 10, 15 metros, 20 metros de altura, por lo menos un árbol cada 3 habitantes, ¿no? Si en la ciudad de Santa Cruz somos 2 millones de habitantes, ¿cuántos árboles tendría que haber en la ciudad de Santa Cruz? En las plazas, en sus avenidas, ¿no? En sus aceras. Por lo menos, ¿no? Sus 600.000 y algo, ¿no? De árboles, ¿no? Tendría que haber 650.000 árboles más o menos, ¿no? En toda la ciudad. Bueno, ahora veamos por qué, digamos, los árboles son necesarios. Y esto ya se está implementando en varias partes del mundo, en varias ciudades, entonces, porque evidentemente es una necesidad, ¿no? Esto va a contribuir, entonces, primero al tema ambiental, ¿no? Y también a nuestra misma calidad de vida en la ciudad, ¿no? Bueno, empezamos entonces en 1, 2, 3, atento. Aquí estamos en audio. Ya, ahora sí.
Bueno, entonces vamos a tomar la asistencia. Ingeniero, Sí. podemos poner ahí en el chat de aquí del Zoom, presente lo más ponemos para la asistencia. Sí. Sí, Y ya el Zoom lo contabiliza como asistente. Entonces, No, creo que ingeniero, usted tuviera que guardar el chat, o sea, nosotros pondríamos presente y usted lo que haría es guardar el chat y eso se guarda directamente en un blog. sí. Ya, a ver, entonces, bueno, coloquen entonces presente en el chat para que vayamos. claro. ¿Pondríamos nuestros nombres, ingeniero, en el chat? Sí, creo que tienen que ponernos su nombre. Cada uno se identifica, ¿no? En la pantalla no sale el nombre y bueno, ponen presente, ¿no? Ok, está bien. Listo, ingeniero, entonces después de poner presente nos salimos. Sí, sí. Listo, entonces continuamos el próximo jueves. Termina entonces de resolver el práctico 1 y 2 y el jueves continuamos con la unidad 3, ¿no? Listo, ingeniero, gracias. Bueno, Ingeniero, gracias. Hasta luego. luego, Hasta luego, ingeniero. luego. Hasta luego.